Muy buenas, bienvenidos a una nueva sesión del ciclo de debates organizados por Redacción Médica en colaboración con Gilead. Bajo el nombre 2 años de coronavirus, el objetivo de este encuentro es analizar cómo ha sido la gestión de la pandemia desde su comienzo hasta el día de hoy. Este debate estará organizado en 4 bloques temáticos claves. El primero será el manejo del paciente COVID. El segundo será analizar los avances en innovación terapéutica. El tercero, los retos en investigación. Y el cuarto y último, el análisis del COVID-19 como patología endémica dentro del Sistema Nacional de Salud. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión del ciclo de debates 2 años de coronavirus. El objetivo de estos encuentros es analizar junto a especialistas en la materia cómo ha sido la gestión de la pandemia de coronavirus desde sus inicios hasta el día de hoy, analizar las experiencias y también abordar los retos a futuro. Para ello, hoy nos encontramos en Valencia y estoy acompañada de 4 especialistas a los que voy a presentar a continuación. Está Rosario Menéndez, que es jefa clínica del Servicio de Neumología del Hospital La Fe de Valencia. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Nos acompaña Esperanza Merino, que es jefa de servicio de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital General de Alicante. Buenas tardes. Bienvenida. Nos acompaña Francesc Puchades, que es médico especialista del Servicio de Medicina Interna del Hospital General de Valencia. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Y Miguel Salabert, que es jefe de servicio de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital La Fe de Valencia. Gracias, Clara, encantado. Bienvenido. Igualmente. Pues vamos a organizar este debate en 4 bloques y sin más dilación vamos con el primero, que vamos a analizar cómo ha sido el manejo del paciente COVID desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy. Lanzo la primera pregunta. ¿Qué se ha aprendido sobre el manejo del paciente con COVID en estos 2 años? Si les parece, empezamos por aquí. Bueno, hemos aprendido muchísimo y lo primero es que hemos aprendido a desaprender, porque pasamos de un conocimiento de los enfermos graves que nos venían, que era de la neumonía, pasamos de un conocimiento de una neumonía habitual bacteriana a ver que nuestros conceptos eran distintos, que cambiaban y que además no teníamos tratamiento para el nuevo virus. Por tanto, en 2 años tuvimos que pasar de no tener tratamiento específico para el virus a tener tratamiento específico, a tener antivirales que se dirigen al virus, y ese fue un cambio fundamental. Luego, además, aprendimos a que además de tratar el virus teníamos que controlar la respuesta del paciente con tratamientos antiinflamatorios o inmunomoduladores, como se quiera llamar, al manejo de la insuficiencia respiratoria, que fue clave y decisivo, y fundamentalmente esto en cuanto al manejo terapéutico, porque vacunas ya es otro aspecto más preventivo. Analizaremos después vacunas. Esperanza, ¿cómo ve también esa llegada de los tratamientos COVID? ¿También supuso un cambio radical? Sí, yo creo que de una enfermedad desconocida tuvimos que ir aplicando el conocimiento que iba surgiendo, y yo creo que hubo también la necesidad y el reto de ir analizando aquello y evaluando aquello que estábamos haciendo, ¿no? Y fue todo el reto de cómo aplicar estos nuevos tratamientos, cómo analizarlos y cómo tomar nuevas decisiones. Pero yo creo que el reto también no solo fue la nueva enfermedad, sino fue la gestión de la estructura de todo el hospital y cómo gestionar una pandemia a nivel de dentro de un hospital, ¿no? Esta demanda asistencial. Francesc, ¿cómo lo vivió usted? Pues fíjate, yo estando muy de acuerdo con mis 2 compañeras, yo que lo he visto desde un poquito más abajo, ¿no? Desde la parte menos de gestión, quizá con lo que más me quedo es con la capacidad que hemos tenido como hospital, en mi caso, y como colectivo médico, de poder afrontar algo totalmente desconocido. Quiero decir, algo que 15 días antes no sabíamos o vagamente que existía. Es verdad que, como tengo a mi compañero el doctor Salabert, me había hablado algo de esto, pero lo veía como algo muy lejano, como algo te llega al hospital, te revoluciona el hospital, te cambia todas las estructuras que había no sirven para nada y se crean estructuras nuevas que sirven para, por una parte, aplicar el conocimiento nuevo, por otra parte, tratar a los pacientes, por otra parte, crear un servicio. Nosotros decidimos crear un servicio, una unidad que se nutría de gente que no pertenecía únicamente a la dirección, no estaba gestionada de una manera jerárquica como están gestionados ahora los hospitales. Y yo creo que fue una nueva manera, un reto para la medicina del futuro, ¿no? Eso quizás sería los mensajes que yo me he llevado, por lo menos de la primera hora de los primeros meses del COVID. Miguel. Pues
Yo creo que sí, que en general hemos aprendido porque somos positivistas, pero yo en algún aspecto me hubiera gustado que los que hubieran aprendido hubieran sido dos grandes colectivos. Uno, los políticos, digamos los gestores sanitarios, creo que han aprendido poco y a veces mal, y otro, la ciudadanía. Yo creo que habría, esto que dices, no me gusta el verbo tampoco, empoderar a los pacientes, a los familiares, pero creo que en general unos han sido muy responsables y lo que vemos ahora es cierta evidencia de poca responsabilidad en el comportamiento. Pero fuera de esto, yo siempre digo que lo que nos une a todos nosotros, al colectivo, quizás no tengamos la mejor sanidad del mundo, pero sí que tenemos muchos de los mejores profesionales sanitarios de todas las especialidades. Y lo que hemos creado es una red tanto asistencial como una red de trabajo, de investigación, el uno para todos, todos para uno. Creo que lo vivimos muy de cerca. En ese sentido, el sudar la camiseta juntos es algo que pues, nos ha hecho ser mejores, sinergizarnos. Lo que ha permitido esto ha sido adaptarse a todos los momentos de la pandemia. Fíjate que pues, pienso que algunos de nosotros, aquí ya por edad de generación, pues hemos vivido otras pandemias, la pandemia del SIDA, hemos vivido brotes epidémicos, la gripe H1N1, Charo recuerda muy bien también, como nosotros, y hemos vivido amagos de cosas, como puede haber sido el ébola, la fiebre Crimea-Congo, es decir, las gripes aviares, porcinas, y todo lo que a veces, y lo que vamos viviendo día a día, la pandemia de las multiresistencias, que está oculta, son muchas cosas. Pero dentro de eso nadie imaginábamos, como mucho que podía ser la gripe H1N1, pero la dimensión de esta pandemia del SARS-CoV-2, que prácticamente pues, es evidente que ha sido un cambio y sigue siendo una incertidumbre a nivel social, humano, todo esto. Pero nos hemos podido adaptar lo que era la primera ola hasta la sexta o la séptima que llaman algunos, las diferentes velocidades y complejidades que ha tenido cada una, pues una parte más asistencial, a lo mejor en la primera, tercera ola y alguna siguiente, el adaptarnos al mundo post-COVID ya de consulta externa con las secuelas. Hemos creado organización también para este mundo ahora que yo llamaría pre-COVID, de anticipación con los pacientes vulnerables, que seguramente luego comentaremos. Entonces, creo que se ha demostrado que tenemos flexibilidad y capacidad de adaptación como profesionales y como seres humanos. Y lo que nos hubiera gustado es que los otros colectivos nos hubieran acompañado y hubieran hecho este camino de aprendizaje también. Es muy curioso porque has dicho lo del capital humano, ¿no? Y es que cuando me preguntaron a mí, mis familiares que no eran médicos, que cómo veía la pandemia, cuando todavía no había prácticamente casos en España, le dije, bueno, en neumología somos pioneros en investigación médica, en infectología, corrígeme si me equivoco, yo creo que somos de los 5 o 6 países que más publicamos. Yo digo, si hay algo en que nos toca infecciosas, estamos muy bien preparados, ¿no? Y lo que estábamos preparados es desde el punto de vista de capital humano, pero después todo lo que era recursos de investigación médica, fábricas médicas, recursos técnicos, ventiladores, pues ahí quizás se nos vio un poco las costuras, ¿no? Como país, y eso pues quizás es un motivo de reflexión que tengamos que hacer. Mi siguiente pregunta es ¿cómo se debería dotar al Sistema Nacional de Salud para tratar a estos pacientes en la actual fase de la pandemia? Si les parece, Miguel. ¿Cómo? Sí, pues claro, si estamos hablando ahora en estos momentos, pues deberíamos tener más medios, más recursos humanos, más circuitos, que los estamos reclamando y nos han distribuido de manera equitativa. No hay equidad para los profesionales sanitarios y por lo tanto no hay equidad entre las comunidades autónomas, incluso hospitales de la misma comunidad autónoma, provincia y tal. Lo digo porque ahora, obviamente, pues hay un remanente, una especie de situación de goteo, de endemia sostenida, de pacientes que van ingresando. Tenemos pacientes con complicaciones, secuelas. La semana pasada recibí un paciente con 186 días que venía de la UCI y claro, pues está enormemente para levantar, para reconstruir ese enfermo y para después ir a un hospital de pacientes crónicos. Todo esto hay que dotarlo, pero lo que nos está llevando volumen de trabajo, y esto lo pueden comentar también Esperanza o Charo, es este mundo pre-COVID de pacientes vulnerables que pues, tienen tratamientos inmunomoduladores, inmunosupresores, pacientes ancianos de 80 años más con o sin vacunación o con agotamiento de la vacunación, pacientes muy inmunodeprimidos, donde ahora la captación en los primeros 3-5 días permitiría darles tratamientos anticipados, antivirales o combinados con monoclonales y evitar la progresión, es decir, que tengan que venir al hospital, a urgencias, que ingresen y tal.
Esto parece que, como no están ingresados, no lleva volumen de trabajo, pero sí, es mucho trabajo, mucho tiempo, y para esto necesitas desde herramientas informáticas, claro, aquí el Big Data o lo que sea ayudaría mucho, pero al fin y al cabo yo siempre digo una cosa, un símil futbolístico, y perdonadme, es decir, podemos tener el mejor VAR para controlar el reglamento del partido, pero jugadores tienen que haber para mover la pelotita. Si no hay enfermeras, facultativos, etcétera, etcétera, todos los estamentos dedicados a esto, es difícil mover en este caso la pelota del coronavirus en este momento y en esta fase. Claro, no podemos reclamar lo que pasó en la primera, segunda o tercera ola de medios, de materiales y tal, para los cuales sí que se echa en falta que el país no hubiera estado preparado, pero para la fase actual, donde hemos de ser muy ágil, muy preventivos en ese aspecto, yo creo que nos hace falta un poco unas cuantas herramientas y que se nos reconozca. Quiero decirte que ha habido oportunidad también, y lanzo aquí pues muchas especialidades de las que han trabajado, que al final son 6 o 7, neumología, medicina interna, micro, riesgos laborales, preventiva, intensivos, pero 2 especialidades como son urgencias, emergencias y enfermedades infecciosas, no se les ha reconocido la especialidad en nuestro país. Esto no es de recibo y hago aquí una reivindicación de que sería bueno que este país lo tuviera reconocido. Es el agujero negro de Europa en este aspecto. Pero algo más importante incluso que las especialidades, una ley de salud pública. O sea, no basta con tener leyes de sanidad. Y ahora se han tenido 2 años para crear una ley de salud pública que no existía antes. Una ley de salud pública que por un lado tenga una operatividad, funcionalidad, y por otro lado tenga una capacidad de educación de la ciudadanía, ya no para esta, sino para otros brotes, otras pandemias. No, es verdad, esto coincido plenamente con lo que ha dicho Miguel, ¿no? Si hubieras preguntado a cualquier gestor clínico da exactamente igual del hospital o de la comunidad autónoma, te hubiera dicho que los indicadores que le preocupaban hace un par de años pues hubieran sido probablemente el índice de operaciones, el índice de partos, las especialidades quirúrgicas, y desde hace 2 años pues especialidades como las nuestras y algunas pocas más son las que han llevado el peso específico de todo el hospital. Y ahora que la parte del COVID pues parece que se escucha menos, nosotros todavía ya tenemos COVID en el hospital y tenemos que atender a muchos pacientes como los que ha comentado Miguel, pacientes que necesitan revisión, pacientes que necesitan un tratamiento, pacientes que han tenido un COVID persistente, pacientes que han tenido secuelas de COVID, o sea, todavía hay muchos profesionales dedicados a ellos y da la sensación de que la parte de gerencia, la parte de la administración no ha tenido en cuenta del todo ese trabajo, ¿no? Y estamos volviendo un poco a la importancia de las listas quirúrgicas y de otro tipo de circunstancias. Sí, en ese sentido a mí sí me gustaría reclamar, como dice Miguel, una ley para futuras cosas y después que se nos reconociera un poquito a las especialidades que más hemos estado trabajando. Al final darnos las herramientas, porque nosotros somos especialidades de las que no salimos demasiado en televisión, quiero decir, pero probablemente pues actualmente somos el primer servicio en medicina interna de pacientes ingresados en el hospital y probablemente en enfermedades infecciosas y neumología de la FE pase un poco lo mismo. Yo dentro de lo mismo, pero por no repetir, pero sí que quería puntualizar que yo creo que en la atención al COVID hoy en día habría que tener 3 o 4 estrategias muy importantes. Uno sigue siendo la preventiva, el desarrollo de vacunas y la implementación de vacunas, ¿no? En Europa se está recomendando ya el CDC vacunar 4ª dosis, mayores de 80. Es fundamental la estrategia vacunal y esa evaluación continua de esa estrategia vacunal. 2, creo que la vigilancia epidemiológica en cuanto a variantes, porque de Navidad aquí nos ha sorprendido Omicron por su mayor transmisibilidad y es verdad que menor patogenicidad, pero podemos tener nuevas variantes y tenemos que tener un sistema de vigilancia bien establecido, ¿no? En el control que se está estableciendo ahora de infección respiratoria en vigilancia microbiológica y aquí pues esa es la importancia de preventiva, la importancia de microbiología. Y luego un punto que yo creo que está muy olvidado en COVID es el tratamiento y manejo de la infección aguda, ¿no? Miguel lo manejaba, paciente recién infectado, paciente vulnerable, tenemos opciones de tratamiento, ¿no? Desde enero para acá tenemos opciones para tratar a los pacientes en fases precoces. Debemos hacer un esfuerzo de los circuitos, de la detección de esos pacientes y de la oferta de esos tratamientos, ¿no? Luego está el paciente hospitalizado como esa siguiente fase y luego el paciente que al alta hay que seguir por complicaciones, por fibrosis o por post-COVID. Quiero decir que requiere todo un abanico y yo creo que una visión muy amplia para el manejo de esta enfermedad, como lo hemos asumido en la pandemia que hemos vivido todos del VIH, ¿no? Que hemos empezado a hacer, se hizo prevención, se hizo detección precoz, tratamiento, vigilancia, control. Yo creo que el COVID nos está pidiendo eso, el asumirlo en todos estos aspectos, ¿no? Sí, por ampliar un poquito esta perspectiva en la que
veo que todos coincidimos, el COVID realmente es una nueva enfermedad que nos ha traído miles de pacientes. Y esos miles de pacientes recaen fundamentalmente en las especialidades que se han dicho. Son 6 especialidades nada más. Y curiosamente, nuestras especialidades que tienen que continuar en esta atención de esta nueva enfermedad, en este momento no tienen los recursos humanos necesarios, porque sigue habiendo hospitalizados, aquí estamos de diferentes hospitales y todos tenemos pacientes hospitalizados, está la opción del tratamiento precoz, o bien antes de padecer la enfermedad, o bien en los primeros días para evitar que progrese, y están las consultas que se han abierto de post-COVID, porque están abiertas las consultas, y sin embargo los contratos COVID se han ido, y esas consultas siguen abiertas, y la atención sigue abierta. Todo esto ahora hay que integrarlo porque al principio de la pandemia no venían otras patologías. Había una reducción inmensa en la atención hospitalaria a otras enfermedades, pero ahora eso se ha recuperado. Ya tenemos pacientes neumológicos, ya tenemos pacientes de medicina interna, pacientes con otras infecciones, de infecciosas. Y sin embargo, tenemos una nueva enfermedad y esto debería, lógicamente, de dotarse con los recursos humanos necesarios para atender esta nueva enfermedad con miles de personas afectadas. Todos de acuerdo en este punto, no cabe duda. Vamos a lanzar la última pregunta del bloque del paciente, aunque ya han dado ustedes algunas pinceladas, pero les quería preguntar, tratándose de un virus muy contagioso y no muy estacional, ¿qué estrategias se pueden adoptar para adaptarse a los picos de incidencia? Si le parece, Rosario. A partir de ahora, se supone. Sí. Vamos a ver, de alguna forma el coronavirus, y esto ya lo sabemos, se ha quedado con nosotros. En una fase endémica distinta, esto se ha quedado con nosotros. En el hospital yo creo que también se tienen que quedar todas las medidas que estamos utilizando de prevención y de evitar infecciones, porque vienen bien no solamente para infecciones respiratorias en sí, sino que vienen bien para cualquier otro tipo de infección nosocomial. Por tanto, yo creo que el hospital y casi seguro se va a quedar con las medidas que estamos utilizando en el momento que utilizamos durante el COVID, se van a quedar permanentes, es mi sensación. Esto a nivel del hospital. A nivel de la ciudadanía coincido con el doctor Miguel Salaver, que debería de mentalizarse un poquito más, porque aunque no estemos en una fase pandémica como al principio, estamos en una fase en la que hay mucho contagio todavía, por tanto ahí hay que vigilar. Y luego tenemos que continuar en la educación o en la vigilancia en la población que llamamos nosotros vulnerable, aquella población con más necesidad o con más probabilidad de tener la infección, y ahí tenemos que continuar. También es un colectivo en el cual no se puede bajar la guardia. Por tanto, vamos a seguir todavía hablando mucho de prevención. No sé si alguien quiere añadir alguna idea más de qué estrategias se podrían adoptar para los picos. La única parte quizá es que en general, incluso sabiendo que Consellería ha comprado más medicamentos que existen, que conocemos los medicamentos antivirales, tenemos mucha experiencia con ellos, con el Remdesivir en el paciente hospitalizado. Creo que deberíamos hacer un esfuerzo por extenderlo a los compañeros de atención primaria, porque la cantidad de pacientes vulnerables excede nuestra capacidad de detección en los hospitales. Es decir, necesitamos difundir todo esto, y es difícil difundir la información cuando parece que haya gente que solo quiere silenciar la información. Quiero decir que quiere que no se sepa exactamente cuánto COVID hay, tomar medidas un poquito de menor conocimiento de lo que es la epidemiología de la enfermedad, y eso siempre nos preocupa un poco, ¿no? Yo creo que por lo menos desde la unidad que con mi compañero el doctor Paco Sanz, vamos a establecer una estrategia de seguir un poco fomentando todo lo que es el tratamiento intrahospitalario, el tratamiento preventivo, y difundirlo sobre todo a los compañeros de atención primaria, que es una de las tareas que, tengo la percepción de que nos queda pendientes. Yo quería comentar antes, en cuanto a la preparación de los picos de pandemia, que vamos a tener picos de COVID, de gripe y probablemente de otras infecciones respiratorias, y debemos estar preparados para prevenir,
detectar y proteger a los más vulnerables, ¿no? Entonces tendríamos que cambiar todos el chip entre los sanitarios y entre la población, no tolerar que todos los años por gripe ingresen no sé cuántos pacientes en el hospital o fallezcan, sino intentar ser más agresivo en la vacunación, en la prevención, en el diagnóstico precoz para gripe, para COVID y para las que hayan de venir. Entonces esto nos tendría que haber puesto, pues esto a lo mejor es una medida que habíamos visto en otros países, como es el utilizar mascarilla para grupos vulnerables cuando están en sitios cerrados, en épocas, ¿no? Quiero decir, el ir incorporando tanto a la ciudadanía como a los sanitarios esa preparación y a no tolerar o intentar que no haya estos picos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, creo que el sistema sanitario, que está dotado y vive al 110%, pues puede naufragar cuando vienen picos de pandemia, y nos debería esto enseñar a que debe estar la situación a un 90%, porque los picos de pandemia por este virus o por otros van a venir, y entonces deberíamos tener las estructuras preparadas para poder estirarnos en el momento que necesitáramos, ¿no? Yo creo que eso debería ser algo de los aprendizajes que deberíamos hacer nosotros y a nivel de gestión, ¿no? Sí, la verdad, Clara, lo que han dicho todos ellos. Se necesitaría mucha flexibilización de los recursos y saber aplicarlos como un acordeón en cada momento. Pero quiero insistir en lo que se estaba diciendo y la importancia que sigue teniendo la mascarilla. Lo sabíamos de sobra cuando atendemos pacientes trasplantados, pacientes oncohematológicos, pacientes con trasplante de progenitores hematopoyéticos, vamos, de médula ósea, ¿no? La mascarilla sigue siendo esencial, igual que el lavado de manos. Y esto lo sabemos porque era para gripe, para influenza, para el virus respiratorio inicial, metanovirus, todos los virus respiratorios comunitarios. Es decir, lo que hemos aplicado lo sabíamos de otros virus respiratorios. Cuando alguien oyes por ahí que en un telediario dice es que no teníamos el manual, la hoja de ruta, oiga, ¿cómo que no? Si hemos tenido la gripe A, si sabemos cómo son los virus respiratorios, es adaptarlo a esto. Igual si usted tiene pues un protocolo de ébola, lo puede aplicar a otras fiebres hemorrágicas con adaptaciones, tanto al virus como a tu entorno. Entonces, insistir en la mascarilla. Fíjate que de pronto ahora llevamos, desde que se ha liberalizado el uso de no llevar la mascarilla en ambientes cerrados, hay 3.000 muertos más. Y nadie da la cara por esto. Hay 3.000 pacientes muertos acumulados, porque se ha decidido que la mascarilla no se lleve en interiores, pero sobre todo esos pacientes vulnerables. A lo mejor si se hubiera puesto mascarilla estaríamos hablando de 1.500 solo. O sea que siguen habiendo medidas básicas que ya se utilizaban en la sanidad, que es conveniente seguir utilizando y aprenderlas en lo que es el día a día de todos los días. No te digo, a lo mejor en esta situación actual en la calle, pero sí a lo mejor en determinados, dice, ¿por qué lo hemos de llevar en el hospital? Vale, claro que sí, pero también a lo mejor en otros sitios cerrados, sobre todo personas, como decíamos, vamos a poner la etiqueta vulnerables, que incluye muchos tipos de pacientes, de ancianos con comorbilidad hasta inmunodeprimidos, todo eso. Bueno, yo creo que esto es muy importante. Y lo segundo es la trazabilidad, como decía también Esperanza, del virus, es decir, y de las cepas, de las variantes, porque si no tenemos, no quizás tanto los antivirales intravenosos orales, pero sí la estrategia de monoclonales se ve muy influida por las variantes, ya no solamente si ahora es Delta o Omicron, sino las subvariantes y linajes dentro de la propia Omicron. Por lo tanto, el poder conocer a nivel genómico en qué situación estamos, cuál es la penetración de una o la mayor prevalencia de una otra variante es importante de cara a diseñar estas estrategias precoces. Entonces ahí se ha hecho un trabajo, la Comunidad Valenciana, en Valencia, que quizás no ha sido de suficiente aplicabilidad, quizás solo para, a lo mejor a nivel de investigación y publicación y después a nivel de gestión política, pero que a lo mejor no ha habido la conexión con nosotros como sanitarios o como médicos, ¿no? Que es, por ejemplo, la detección en las aguas residuales de cómo va la carga viral, ¿no? O sea, sabemos que las aguas residuales o fecales no son o sea, el virus no se transmite por ahí, afortunadamente, pero sí que es una manera de medir, más o menos directamente, de cómo se va moviendo el virus. Y puedes predecir en este barrio, en esta ciudad, cómo va a poder ir en una semana o dos el incremento de casos. Yo creo que esa trazabilidad virológica con digamos, molecular es relevante, y además es que de esos virus se puede también conocer cuál es la variante, subvariante que está y cómo está penetrando, aparte de que después lo hagamos a nivel del estudio de nuestros pacientes. Por lo tanto, creo que ahí también hay que invertir en lo que es la trazabilidad y el monitoreo y tener conexión con nosotros. Muy bien, no sé si nos hemos dejado algo del paciente de COVID, creo que hay bastante acuerdo y que quedan cosas por hacer. Vamos a pasar al segundo bloque, que es el de la innovación terapéutica. Ya hemos estado dando ideas de lo que han supuesto los antivirales, vamos a hablar ahora de vacunas.
les quería preguntar, ¿qué ha significado el concepto de innovación en una pandemia de estas dimensiones de la que estamos viviendo? Pues no sé, cualquiera de nosotros además ya nos hemos metido en este módulo desde las preguntas anteriores y me gustaría dejar paso a todos los demás en el coloquio, pero a mí, pese a lo que me gusta y me atrae, los antivirales, los monoclonales, y lo que hemos, digamos, aprendido y casi diría hasta disfrutado intelectualmente en el paciente agudo en las primeras olas o ahora en estos pacientes vulnerables anticipándonos, para mí el gran gesto, el gran cambio ha sido la vacunación y creo que hay que seguir insistiendo en eso y además, como decía Esperanza, evaluar, es decir, realmente hay que dar 3, hay que dar 4 dosis en estos vulnerables que decimos. Yo hoy mismo me he pasado diciéndole a varios pacientes, por favor, si no te han llamado, vete a darte la 4ª dosis porque llevas un rituximab, llevas un inmunomodulador, llevas no sé qué, algo ha pasado en el sistema, no te están llamando, a lo mejor te has de pronunciar tú, a lo mejor es de otro departamento de salud, pero esto es muy importante. Yo creo que ver que prácticamente en un año, en 12, 14 meses tuvimos vacunas y que el mérito de aplicar estas vacunas en este país fue gracias al propio personal sanitario. Ves centros de salud, enfermeras, todos agotados, vacunando en el hospital, los compañeros de preventiva, mucha gente, médicos jubilados, un gran ejército de gente convencido de la vacunación. La vacunación fue un regalo de la Comunidad Económica Europea, se decidieron una serie de vacunas, estaban compradas, pues igual que ahora han comprado unos antivirales, pues vamos a aplicarlos. Yo creo que en ese sentido sí que siempre con alguna pequeña deficiencia, algún gap, alguna cosa, pero se ha conseguido una alta tasa de vacunación en un tiempo rápido, pero sobre todo se ha conseguido una gran investigación en vacunas de ARN mensajero en un periodo récord, se han quitado muchas trabas, muchas licencias administrativas, muchas cosas, prácticamente se investigaba al mismo tiempo que se producía. Quizás echaría a faltar que en España nuestras propias vacunas aún estén ahí reverberando en el ambiente de investigación, pero sí que es verdad que esto ha sido un cambio copernicano. El problema es quizás que esta estrategia de la vacunación y esta investigación en vacunación que hemos ido aprendiendo si en unos será más efectivo en otros, con un tipo de vacunas pues RNA mensajero más potentes que las adenovectoriales, el problema vuelve a lo mismo, a la falta de equidad. Es decir, hay diferencias, no quizás en nuestro país, pero sí con otros países, con otros continentes y tal. Y hemos de seguir pensando que esta es una enfermedad global, y que cuando te viene una nueva variante es de un país que tiene a lo mejor un 5 o un 10% de tasa de vacunación, y aquí tenemos un 90 y tantos con 3 o 4 dosis. Y si seguimos pensando en que, igual que una resistencia bacteriana, hoy la tienes en Nueva Delhi, mañana en el Reino Unido, pues hoy tienes una variante en Singapur y mañana la tienes en Madrid. Y yo creo que esa mentalidad de una salud única debemos tenerla de cara a acometer los planes de vacunación desde este punto de vista. Yo hay un apunte sobre la vacunación, y es que algunas veces pues, les hemos pedido a la población en general más responsabilidad, y claro, cuando hablas con gente de otros países, con internistas infectólogos de otros países, pues claro, la tasa de vacunación que hemos tenido en España no la tienen. Quiero decir, mi compañera de Múnich me decía que cuando ya llevábamos aquí 6 meses, pues la tasa de vacunación en Múnich era un 60%, no se parecía en absoluto nada a la que teníamos nosotros. Eso yo creo que nosotros hemos hecho mucho, pero la población en general también ha sido población que se ha creído el mensaje, ¿no? Y los grupos antivacunas, afortunadamente, quiero pensar que son minoritarios. Y volviendo a la pregunta tuya inicial, cuando analizamos la pandemia del COVID con respecto a las otras pandemias, pues la palabra COVID y la palabra innovación van justo de la mano. Quiero decir, aparece en Wuhan, en nada tenemos prácticamente el virus secuenciado, en nada se empiezan a investigar, y hay algunas chispas de pensar en global, ¿no? Se desbloquean todo lo que son publicaciones científicas del COVID, el acceso a cualquier artículo científico del COVID es de manera gratuita, se invierten unas cantidades ingentes de dinero donde yo nunca había visto tanto en poder investigar en antivirales, en la epidemiología de la enfermedad, en biología molecular, en nuevos fármacos. Es decir, desde ese punto de vista, pues sí que ha sido una carrera como muy brillante y muy bonita, ¿no? Es decir, nos hubiera gustado que el coste del impacto en vidas humanas pues no hubiera sido tanto, que realmente sí lo ha sido.
Yo, bueno, absolutamente de acuerdo con lo que comentan ellas, pero sí, por apuntar otra cosa, es que, a ver, ha sido también una innovación en cuanto a la rapidez con la que hemos tenido que ir investigando, evaluando y aplicando, ¿no? Y yo creo que una reflexión también de las cosas que hemos aprendido en cuanto a la innovación terapéutica o el manejo es que hubo mucha confusión, ¿no? Mucha confusión inicial. De hecho, sabéis, los famosos artículos que se retractaron en las revistas, ha habido una información discordante, las fake news se han mezclado, el Twitter ha funcionado. Y entonces creo que a veces se han ido tratando, ha habido tratamientos muy, a veces, sobre todo en las primeras etapas, diferentes, no del todo estructurados. Yo en otros foros siempre pongo de ejemplo el Recovery, ¿no? Cómo en Reino Unido fueron capaces de integrar más de casi 200 hospitales en un ensayo clínico donde para disponer de un fármaco que no tenía una demostración tenías que estar en un ensayo clínico. Y toda esa información se recogió y ha dado muchísima información y es de los grandes ensayos que nos está dando información. O el Solidarity, ¿no? Patrocinado por la OMS como el ensayo global, que de hecho fue el acceso para Remdesivir para muchos de nosotros cuando no se podía acceder, ¿no? Pero nos dio la oportunidad que casi todo el Remdesivir que poníamos estaba dentro del ensayo y eso generó información, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos tenía que haber servido en otros países en Europa, esta manera de que ante un problema, si no en ensayo clínico, en cortes observacionales, diseñar de manera adecuada que todo el tratamiento y toda la información recogida en esos pacientes sirva para evaluar y para tomar decisiones, ¿no? Creo que aquí en España, no sé si mis compañeros estarán de acuerdo, pero durante sobre todo la primera ola, los primeros meses, los tratamientos fueron demasiado, salía un artículo, ¿no? La famosa hidroxicloroquina se generaliza, no sé, creo que esa estructura y esa innovación de los tratamientos nos tiene que hacer también el pensar aquello que hacíamos más lentamente, ¿no? El diseño de un estudio, la evaluación, pues el ser capaces de implementarlo de una manera rápida porque había que dar una respuesta clínica adecuada en ese momento, ¿no? Esperanza, y preguntándote, indagando un poco en lo que acabas de decir, en general el papel de nuestra sociedad, en ese sentido la nuestra, digo porque también pertenezco a la de infecciosas, fue muy bueno, ¿no? Quiero decir, se crearon debates, se conectó, yo creo que muchísima gente, prácticamente todos los hospitales, cuando se publicitaron todos los artículos que venían de Wuhan y prácticamente había muy poquitos casos en Italia y tal. Sin embargo, no sé si piensas que ese papel de crear el ensayo clínico tiene que salir de las propias sociedades científicas o tiene que salir un poco del ministerio, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo, y de hecho lo hemos hablado ahora con los antivirales, que también creo que es otra oportunidad perdida para evaluar bien los antivirales en la infección precoz. Desde la Agencia Española del Medicamento, que era la que controlaba los fármacos, con el Carlos III, teníamos las estructuras para haber generado desde ellos, y yo sé que hicieron intentos desde las sociedades científicas, pero el apoyo fundamental tenía que haber venido de las instituciones y eso hubiera favorecido el tener información relevante, ¿no? En Francia también han sido más capaces de coordinar otras redes, ¿no? Y todo eso yo creo que, y de hecho, bueno, igual viene más en los tratamientos, pero el otro día en la SEIN lo comentaba Miguel Hernán, el catedrático de Harvard de Estadística, hubo una sesión muy bonita, y él comentó que él plantearía que los antivirales, ahora todos los que tenemos, los dispensaría de forma aleatoria a los pacientes donde se indicaron. O sea, cuando tú indicas un antiviral en una infección precoz, que se aleatorizara y se recogieran esos datos. Entonces sabríamos, tendríamos esa información disponible, ¿no? Yo creo que nos ha costado un poco adaptarnos a la innovación terapéutica para generar información y evaluar, ¿no? Y yo creo que en las vacunas es un ejemplo, ¿no? O sea, salieron los ensayos clínicos, ha habido una evaluación continua y de esa evaluación se decía, no hay que poner tercera dosis, no, a los 6 meses se pierde, hay que poner cuarta, ¿no? Quiero decir, ese sí que es el diseño, yo creo que de la estrategia. Es curioso porque las dos sociedades, fundamentalmente, quizá la mía, la SEMI menos, pero tanto la SEIM como la SEPAR son dos sociedades muy potentes y que concentran, te diría, prácticamente el 100% del conocimiento que hay de la materia, ¿no? Probablemente pues quizá la de cardiología es la que falta ahí, pero son de las 3 sociedades que más impacto tienen en todos sus miembros y sí, hubiera estado bien que hubieran podido liderar ensayos clínicos aleatorizados, porque la parte del recovery pues es una parte, igual que cuando salen las guías NICE y todo eso, pues es una parte que nos da un poco de envidia. Quizá hemos ido más rápidos o hemos ido más rápido a nivel asistencial, porque ahí enseguida se hicieron los equipos mixtos en los hospitales, enseguida con toda la ilusión decidimos los primeros tratamientos con la nada de evidencia que había, pero lo que nos parecía más adecuado a nivel teórico.
Y ahí nos organizamos muy rápido e incluso también después, cuando empieza a salir información científica en la literatura, en los famosos preprints que no están todavía publicados, somos capaces los clínicos de adaptarlas a nuestra realidad y a veces hemos ido por delante de lo que ha salido en los artículos. Y por ahí yo creo que hemos ido muy rápido y muy bien. Pero sí que es cierto que es una pena que en España no nos hubiéramos organizado a este nivel más institucional para que toda esa información se recogiera con mayor fruto. Y coincido con Esperanza que las estructuras están, porque están las unidades de ciber, están los ciberes, tenemos nosotros, pero hay otro, el ciber de otras enfermedades, está ahí el Instituto de Salud Carlos III, y que quizá ahí sí que no hemos sido ágiles. No hemos sido ágiles porque lo que hemos ido analizando, lo hemos ido analizando un poquito pues, por diferentes investigadores, en diferentes hospitales, y no hemos tenido quizá esa posibilidad de hacerlo global como han hecho los británicos, y que ha sido luego muy importante para todos. Es que creo que ha faltado liderazgo institucional, en ese sentido, científico y digamos también de madurez en ese sentido. Un liderazgo intelectual también en ese aspecto, aparte de la estrategia de gestión sanitaria. Yo creo que eso es lo que ha faltado, un liderazgo core central que tuviera esa capacidad aglutinadora más allá de las comunidades autónomas. A veces ha visto mucha fragmentación, no solo en la toma de decisiones sobre manejo terapéutico o estrategias de prevención, sino que además se ha visto en esta capacidad de investigación que, desde luego, es verdad que se han producido muy buenas cosas y artículos por cada uno de los grupos, especialidades, a veces incluso de manera mixta, pero ha faltado, digamos, el gran cuerpo central de investigación y la gran coordinación central. Ha faltado liderazgo. A pesar de que la vacunación ha sido clave, como decía el doctor, y estamos todos de acuerdo, y aunque ya hemos hablado de los tratamientos, les quería preguntar si los tratamientos antivirales contra el COVID son las mejores armas para frenar las olas de ingresos hospitalarios, porque a pesar de la vacunación, pues los pacientes se siguen contagiando y muchos acaban en el hospital. ¿Cómo ven esta convivencia, tratamiento-vacuna? Si quiere, Rosa. No hay más remedio, tiene que haber vacunas y tratamiento. Este es el mundo ideal que necesitamos. Las vacunas van a evitar un porcentaje muy alto, altísimo, de enfermedad grave, y eso lo estamos viendo. Tenemos ahora mucho COVID, que son enfermedades leves, y eso ha cambiado, por supuesto, la situación del COVID en el momento. Yo no me imagino que hubiera sucedido cuando aparece el Ómicron si estuviéramos sin vacunar la población. Yo no me lo quiero ni imaginar, porque el Ómicron ha conseguido, yo creo que estamos cerca del 40% ya de afectación de personas en la población española, y un porcentaje altísimo ha sido el Ómicron. Pero claro, al menos llega a una población que ya está vacunada. Por tanto, la mayoría van a tener cuadro leve. Y solamente van a ingresar aquellos pacientes vulnerables, pacientes con inmunodepresión, pacientes con ancianos frágiles, pacientes no vacunados. Esa es la población que es la que estamos viendo y que siempre va a haber ahí, porque tenemos un grupo de población que son vulnerables o que por edad o por comorbilidades los vamos a tener siempre ahí. Por tanto, lo primero, la vacuna para evitar el volumen tan ingente de infecciones, y después necesitamos tratamiento porque siempre vamos a tener personas que requieran antivirales. Y ahí tenemos también la suerte que tenemos tenemos más opciones. Tenemos el Remdesivir, tenemos también nuevos antivirales orales y tenemos los monoclonales, con la precaución y prevención de que pueden ir variando la eficacia, tanto los monoclonales con las diferentes variantes que aparecen. No parece así que haya diferencia de eficacia, por ejemplo, con las nuevas variantes, con Remdesivir y con los antivirales orales. Eso parece que no, pero sí que hay más variación en la eficacia en cuanto a los monoclonales. ¿Esperanza? Sí, vamos, la vacuna es la gran estrategia porque disminuye ingresos, como ha comentado, y en cuanto al tratamiento antiviral, yo creo que tenemos dos problemas. Uno, que los ensayos clínicos que tenemos de todos los antivirales están hechos en contexto que no es el actual, que es en población no vacunada y con cepas no Omicron, y no sabemos la eficacia real que tiene en la población actual, ¿no? En la población que estamos viendo, y necesitamos generar conocimiento respecto a eso. Y luego que casi todos tienen algún limitante de lo que tenemos ahora disponible, ¿no? Interacciones intravenosas. Necesitamos, yo creo que
conocer la eficacia de los que tenemos y probablemente mejorar los que tenemos, ¿no? Y antivirales eficaces que de verdad para el tratamiento de una infección consigamos que en esa subpoblación pequeñita, que suele ser en esa vulnerable, evitemos la progresión, pues van a ser fundamentales en esto, y en la gripe lo estamos aprendiendo y probablemente en el VRS, en el virus sincicial respiratorio, nos lo vamos a plantear. Quiero decir que estamos viendo que los virus que a veces se han dejado, ¿no?, ninguneado, tienen un tratamiento en ciertas poblaciones. Tenemos que aprender bien en qué población y mejorar estos fármacos y desde luego seguir generando evidencia y conocer su efectividad a nivel poblacional, ¿no? Pero sin dudarlo van a ser una herramienta muy eficaz, ¿no? A mí lo que me gustaría, la idea que me gustaría transmitir de la convivencia de las vacunas con los antivirales es que desde un punto de vista de estrategia global, pues la vacunación es la parte fuerte del pastel, ¿no? En lo que tenemos que incidir. Sin embargo, los que estamos aquí, que hemos visto pacientes muy graves, pacientes que no son capaces de generar una respuesta contra el virus, pacientes que a pesar de haber recibido varias dosis, todos conocemos pacientes que los hemos visto deteriorarnos prácticamente en nuestras manos, ¿no? Ver un poco cómo le va sacando un día tras otro la gasometría y va sacando tal, y ves que no somos capaces de parar lo que es la cascada inflamatoria del virus, inicialmente la viremia y después la cascada inflamatoria del virus. Entonces, claro, siempre que en alguna de las comisiones me ha tocado un poco defender el papel, hay gente un poco, como dice Esperanza, que dice los antivirales actuales no han sido testados en la población vacunada y quizá no sean tan necesarios, y yo siempre me voy a la parte un poco más del paciente y si este paciente se puede beneficiar de un antiviral en una parte muy positiva y le estamos negando la posibilidad de que este paciente no progrese. Entonces, desde ese punto de vista, pues yo siempre he sido más impulsivo, más proclive a intentar sobreutilizarlos más allá de infrautilizarlos, ¿no? Creo que en esta situación, por lo menos en nuestro departamento, los tratamientos que hemos puesto antivirales pues deberían haber sido muchos más. Por eso he comentado antes que creo que tenemos que hacer una campaña un poco de sensibilización por una parte de la atención primaria, porque al final nuestros pacientes van a su médico de cabecera, a la atención primaria, y por otra, pues las especialidades que tienen este tipo de pacientes, ¿no? Estoy pensando en los pacientes de hematología que controla Miguel Salabert en el hospital, o mi compañero Armando Mena en el mío, los pacientes de oncología, los pacientes que llevan anti-TNF, los pacientes que llevan terapias que pueden impedir que hagan una adecuada respuesta a la vacuna. Sí, realmente la pregunta debería ser cómo convivir prevención y tratamiento, ¿no? Porque la vacunación es el gran cuerpo ahí, ¿no? El peso arrollador de la prevención, pero es una parte más de la prevención, y ya hemos cantado todas las loas, o casi todas las de la vacunación. Pero realmente hay también profilaxis, ¿no? Y entonces la profilaxis puede ser pre-exposición al coronavirus, puede ser post-exposición al coronavirus, es un poco el tratamiento anticipado que se plantea en pacientes ambulatorios para evitar el riesgo de progresión, pero también pacientes que probablemente no hayan respondido a las vacunas y que podemos, ahí en estos momentos, anticuerpos monoclonales combinados, para hacer una anticipación, una profilaxis pre-exposición y cubrirlos o protegerlos durante unas semanas, unos meses, en el caso de que se pudieran exponer a Omicron, la variante que sea, la subvariante o las siguientes. Por lo tanto, creo que es importante, sí, que se articulen, pero pensando en que la prevención es vacunación y otras medidas, sin olvidar además pues, la mascarilla y todo lo que hemos mentado. Creo que esto es importante por lo que comentábamos de la población vulnerable, ancianos y todos los inmunodeprimidos que hemos listado, por una razón muy sencilla, y porque estamos viendo, o yo creo que se ha ocultado, ninguneado o olvidado sencillamente, que no solamente es que hayan muerto 100.000 personas en España, pues que hayan 500.000 ingresos, 50.000 en la UCI, no sé cuántos más de 10 millones de infectados. O sea, es todo lo que es pacientes que se han añadido que, debido al coronavirus, sus comorbilidades se han, digamos, desestabilizado, ¿vale? Pues su diabetes, su EPOC, su no sé qué, insuficiencia cardíaca y tal. Y eso ha llevado mortalidad adicional. Algunos dicen que incluso puede que en países como el nuestro la mortalidad y los casos afectados no estén bien cuantificados, sea el doble de lo que sabemos o hemos medido, pero algunos hablan de que hay casi 3 veces fallecidos sobre lo que hubiera sido esperable en este momento
con, digamos, la calidad de vida, el estado del bienestar y la edad que se estima de supervivencia media ahora en nuestra población, ¿no? Es decir, que eso se ha visto afectado. Entonces, eso no lo estamos valorando, no se está midiendo, se está negando el que hay un exceso de mortalidad sobre la prevista. Todas estas estrategias, si vienen a incidir en algo, es evitar que en esos pacientes, como van a llamarlo, ancianos vulnerables, se puedan producir más desestabilización de sus enfermedades de base, con el riesgo de morir, ya da igual que con o por la COVID, sino que en este caso la COVID es el factor que pone, pues eso, tira al paciente prácticamente por la ladera y hace que, bueno, quede muy frágil, y realmente estamos viendo pacientes, pues eso, que después, si sobreviven, necesitan un sistema sanitario detrás para poder recuperarlos parcialmente. Por lo tanto, bienvenidos a esta convivencia de las dos estrategias, pero teniendo en cuenta que dentro de la prevención, aparte de la vacunación, habría una profilaxis pre-exposición y una profilaxis post-exposición inmediata. Si les parece, vamos a pasar al siguiente bloque, que es el de la investigación y los retos que vienen ahora. Me gustaría que cada uno de ustedes me indicase cuáles son los 3 principales retos que tiene ahora la investigación sobre COVID, visto con perspectiva, 2 años después. Tres bloques de investigación. 3 retos que tiene la investigación, vale. Ya pues 2 años después. De que... Vale, yo diría dentro de las vacunas, conseguir vacunas universales, o entre comillas, sí, para que fueran eficaces frente a todas las variantes, que esto es un sueño, porque también se pretende hacer con el neumococo, con la gripe, pero bueno, es una perspectiva súper interesante de poder tener vacunas universales, porque si aparecen otras nuevas variantes sobre zonas un poco más conservadas y que fueran eficaces también. Por tanto, esto sería muy bonito, ¿no? Y sería un aspecto muy interesante. Otro aspecto también muy interesante para mí es disponer o bien de biomarcadores o bien de alguna señal que nos permitiera individualizar perfectamente en cada paciente cuando desarrolla una enfermedad qué es lo más idóneo para el paciente. Porque sabemos que tenemos que dar tratamiento, y estoy hablando ya de los hospitalizados, para el virus y para la respuesta del paciente. Para ambas. Entonces sería ideal disponer de biomarcadores o de algún método sencillo y disponible en los hospitales para poder individualizar a este paciente. Si tiene esto, esto y esto, lo tengo que dar aquí, aquí y de tal manera. Ser capaces de hacer esa medicina de precisión que llamamos. Y el tercer bloque para mí es investigación en post-COVID, porque yo creo que ahí todavía nos queda muchísimo camino para hacer, porque sabemos que hay personas que se quedan con secuelas de diferentes tipos, ya no solamente pulmonares, secuelas neurocognitivas o secuelas de otro tipo. No todos ellos provienen de la unidad de cuidados intensivos, que ya de por sí sería un factor de riesgo, sino personas con cuadros más leves o no tan graves desarrollan secuelas, y también ahí nos falta mucha información e investigación para determinar quiénes lo van a desarrollar, qué mecanismos los producen y de qué forma podríamos atajarlos. Muy interesante, estos tres retos claves. Esperanza. Yo, a ver, claro, es que no se puede. Es difícil, es que es muy interesante. 3 retos, pero por decir 3 líneas un poquito diferentes, porque sí, estoy absolutamente de acuerdo. Uno es la infección aguda. O sea, saber qué paciente con una infección por COVID puede desarrollar una enfermedad grave y debes tratar, ¿no? O sea, claro, identificar el paciente con infección aguda y factores de riesgo para ofrecerle un tratamiento antiviral, ¿no? Todo ese pacientes de marcadores genéticos, de qué tipo son los que nos están marcando, aparte de esa comorbilidad, que es una manera yo creo que un poquito burda de acercarse, ¿no? Necesitaríamos otra serie de marcadores más finos de identificar quién, que no lo hemos podido hacer con gripe, y yo espero que lo terminemos haciendo, de saber quiénes pacientes se van a complicar para ofrecer un tratamiento antiviral, ¿no? Yo creo que esa parte de la infección aguda. Y a mí, otra parte que me parece muy importante es en cuanto a estructuras asistenciales o gestión de circuitos. Creo que esto nos ha enseñado, lo comentaba antes Charo, lo que los profesionales en España sí que hemos hecho, que ha sido formar equipos asistenciales todos juntos y estructurarnos. Creo que establecer vías de circuitos de derivación de los enfermos, primaria, especialidades unas, otras,
de tal manera y evaluar esto, o sea, generar proyectos de investigación en circuitos, en gestión, en manera de organizarnos, porque esto es lo que nos va a permitir analizarnos dónde hemos fallado, qué nos ha ido mal, qué hemos hecho bien y tener estos circuitos preparados, ¿no? Esto el ejército es un experto, ¿no?, en preparar de un día para otro de una manera jerárquica, organizada. Pues yo creo que la investigación en esta estructura me parece muy importante y yo la he echado de menos aquí. Y si tengo que decir una tercera, también me iría por otra parte, en cuanto a prevención, me iría, uno, lo que ha comentado yo, pero yo a las vacunas también les buscaría la durabilidad, que es algo fundamental como estamos viendo, y dos, que algo que creo que también ha fallado mucho en España y a veces cuando ves cosas en otros países me llama la atención, es la información a la ciudadanía. O sea, investigaría en cómo convencer a la gente de que cuide su salud, o sea, qué medidas son las que tienen efecto. No se ha hecho una campaña de publicidad, no sé si se puede investigar también en publicidad, en educación, en convencimiento, ¿no? Convencimos a todos que se vacunaran la primera dosis, la segunda ya fallaron más y la tercera fallaron muchísimos más. Y si ahora le dices una cuarta o la mascarilla, ¿no? Quiero decir, en esas medidas de cuidado de salud, ¿no? Invertiría cuáles son las campañas o cómo debemos hacerlo para que nuestra población invierta en su propia salud, no corresponsabilizar, ¿no? Y creo que esas líneas a veces se nos olvidan también en el ámbito de la medicina, ¿no? Bueno, son claves también, o sea, sí. Son más avances. Fran, por añadir más, difícil, porque claro, es no, difícil ya. Yo solo voy a ahondar. La parte de las vacunas es muy importante, sobre todo porque los grupos antivacunas que en España han sido escasos y la gente que no ha querido vacunarse. Yo siempre que entraba algún antivacunas en mi consulta siempre le decía, yo digo, ¿es usted convencible? Yo digo, porque si es usted convencible yo estoy dispuesto a perder 1 hora si es necesario. Yo digo, porque ninguna hora de mis 24 horas que tiene el día va a ser más importante que para convencerla a usted de que se tiene que vacunar. Y una de las cosas decía, dice, bueno, pues se vacuna y la gente se infecta, ¿no? Porque pensaban que iba a ser una vacuna totalmente erradicadora, ¿no? Entonces, no ha sido así, ha protegido todo, pero nos gustaría pues, que fuera una vez y que esta pesadilla un poco se acabara. Ahondando un poco también en lo que ha comentado Esperanza, a mí en el mundo en el que a mí me gustaría vivir, me hubiera gustado un poco que los hospitales nos hubieran dejado quizás ser más transparentes, ¿no? Todo el mundo manejábamos nuestros propios datos, los conocíamos prácticamente a diario con el gabinete de preventiva y epidemiología, sabíamos cuáles eran nuestros picos, nuestras olas, nuestras tal. Y yo incluso en un momento en una dirección con gerencia digo, publiquémoslas, quiero decir, tenemos una web, publiquémoslas de una manera abierta y transparente, ¿no? Y comuniquemos exactamente cuál es el estado, pero todo el mundo parecía que eso no es posible, ¿no? Y en realidad sí que debería de saber pero igual que se publican las listas de esperas quirúrgicas o las otras listas de esperas, tener una transparencia con nuestra población. Si no somos más transparentes nosotros mismos, ¿cómo van a confiar más en nosotros? Quiero decir, si entran a la página web de nuestro hospital y ven una página web estática, quiero decir que no nos permite, que no les permite a ellos como usuarios saber, porque al final nosotros somos los responsables de la salud del departamento. Quiero decir, yo me siento muy integrado en mi hospital, en el departamento 9, y no sé, me gustaría quizá tener mucha más accesibilidad y que los usuarios o los pacientes de mi área pues supieran un poquito más, saber un poquito más lo que hago, cómo está el hospital en cada momento, incluso las urgencias, o sea, ser mucho más transparentes. Y después la parte que me parece fundamental que ha dicho Charo es la parte del post-COVID. El post-COVID es una cosa devastador al quien le ocurre. Hay que diferenciar dos procesos que no tienen absolutamente nada que ver, que son el paciente que ha sufrido un cuadro de COVID y le quedan algunas secuelas, que hay mucha investigación fundamentalmente de neumología en ese escenario clínico, y yo creo que en los próximos meses pues, la sociedad, yo creo que la sociedad SEPAR pues, va a promocionar mucha evidencia. Y después una parte que es el paciente que tiene una secuela COVID, ya sea neurológica, hasta 147 síntomas se han desaparecido, sea disnea, sea tos persistente, sea anosmia y tal, que realmente sabemos que eso existe, quiero decir que es una especie de fatiga crónica postviral, que no podemos establecer ninguna prueba porque a los pacientes les hacemos desde tacar pulmonares, espirometrías, buscamos una organicidad y no la encontramos, aunque sabemos que por epidemiología eso existe y que no tenemos de momento demasiadas herramientas que ofrecerles más que nuestra comprensión, nuestro apoyo y nuestro acompañamiento en ese camino, ¿no? En esta parte yo creo que por al menos en nuestro departamento se ha hecho un esfuerzo por dotar una unidad de COVID de algo de apoyo, pero nos falta mucha investigación más.
pues no sé, en esta carta a los Reyes Magos, que espero que con el pliego de 3 o 4 líneas o retos o deseos que cada uno pues podamos construir eso de las necesidades por cubrir, en este caso en investigación en COVID, y pues me gustaría que esto llegara y trascendiera a donde tiene que llegar para que a lo mejor pueda influir en poner medios para esto. Realmente a lo mejor matizar desde el punto de vista mío de necesidades o incluso de capricho de investigación, pues por ejemplo lo que se ha dicho en vacunas pues es esencial, ¿no? Pero me gustaría tener vacunas con durabilidad, con erradicabilidad, es decir, no solamente protejan de empeorar el enfermo y todo eso, sino evitar además la transmisión de verdad y todo esto. Pero me gustaría saber en relación a esto, incluso si pasas el COVID 1, 2, 3 veces, el tema de la inmunidad celular. Muy bien, no sé por dónde va. La inmunidad humoral ya más o menos, y con métodos digamos que pueden ser también limitantes de medir pues, la cantidad de unidades de protección y todo esto, pero me gustaría saber si hay algún biomarcador, si hay algún tipo de marcador celular o de marcadores celulares subrogados que me digan si yo puedo estar protegido celularmente frente a esta nueva variante del coronavirus o no, o mis pacientes, ¿no? En ese sentido también, y se ha comentado también creo que por Esperanza, me gustaría conocer mejor el fenotipo y genotipo de los pacientes que van a ir peor. Creo que sabemos bastante y además España ha investigado mucho en eso, incluso ha creado unos fenogenotipos, pero me gustaría tenerlos más perfilados, un poco más refinados para saber de entrada, con una app, no sé, con una herramienta informática, con algo, si este paciente va a cumplir unos criterios. Ya no solo digo por parámetros de indicadores, de biomarcadores y tal, sino ese paciente tiene un fenogenotipo que va a hacer que evolucione peor, que lo pueda predecir ya prácticamente en la primera evaluación, incluso que a partir de ahí saliera mi estrategia, ya fuera en el escenario de anticipación precoz o en el escenario de paciente ingresado. Ya no digo si además con ese fenogenotipo pudiéramos predecir qué pacientes van a poder ir hacia una situación de post-COVID con secuelas o complicaciones, ¿no? Miguel, y en esa carta de los Reyes Magos de la inteligencia artificial, ¿piensas que estamos lejos de esa situación? No, vamos a ver, todos no tenemos digamos, esa inteligencia artificial, esos big data y el aprendizaje de las máquinas a la orden del día, pero sí que sabes que en España hay gente que lo ha hecho con otros procesos infecciosos, con sepsis, con neutroponía febril, el Clínico de Barcelona, con el grupo... Sí, sé que lo ha hecho con tu asesoramiento. No, el grupo de Alex Soriano y el grupo con Carol García Vidal han hecho mucho, y además precisamente en este tema artificial de fenogenotipos desde el primer momento. Esto sí que investigaron desde la primera ola en cuanto a la aplicación, como tenían, digamos, los esquemas, los algoritmos y un poco la metodología de estos otros procesos infecciosos, lo dedicaron a aplicar a esto y han publicado mucho y nos han enseñado bastantes cosas. Yo me refiero a que pudiéramos dar un refinamiento a todos estos fenogenotipos, y si además hay una orientación de inteligencia artificial en la captación y detección precoz y en la manera de actuación, en qué algoritmo se deduce de eso, con qué esquema de tratamiento, qué esquema de prevención, pues estaría, vamos, yo creo que sería un gran paso también. Unido a lo otro que decía de la inmunidad celular de las vacunas. Después también creo que se podría investigar más en tratamientos del virus, sobre todo si el virus sigue pues, con mutaciones y variantes, pues a nivel de técnicas que también se están mirando en otros tipos de virus, como pueden ser las técnicas de los CAR T-cells, las terapias celulares, la inmunidad, la terapia inmunoadoptiva o los CRISPR también se están intentando aplicar a virus, no solamente a cáncer o a neoplasias, y creo que a lo mejor alguna variante se podría a lo mejor investigar en cuanto si en algún momento las otras estrategias se nos pudieran estar agotando. Y bueno, y quizás por último también me gustaría investigar a nivel poblacional y epidemiológico, me gustaría que hubieran modelos matemáticos que fueran muy predictivos de ver para dónde va esta pandemia, brote endémico, endemia sostenida, y que nos diga si en septiembre va a haber una octava ola que nos va, digamos, a desbordar o simplemente vamos a seguir en esta meseta asumible a nivel asistencial, al menos en cuanto a hospitalización, o si van a haber nuevas variantes. Es decir, creo que la epidemiología y la matemática debería poder diseñar modelos predictivos que fueran mucho más, digamos, exactos o precisos. Quizá, Miguel, ahora que te estoy escuchando a ti y también a Esperanza,
es curioso porque los tres nos dedicamos a una parte, incluso Charo Menéndez, que quizás es la parte que es una de las neumólogas que se ha dedicado más a la neumonía y que tiene tantísima experiencia, de la dificultad de investigar en antibióticos, ¿no? Es decir, yo recuerdo que cuando se habló del Plan Obama de investigación en antibióticos, si miramos un poco todo lo que son dentro de la especialidad de medicina interna, lo que ha sido el campo de la diabetes, donde han aparecido muchas familias de la diabetes en los últimos 10 años, en el campo de la reumatología, de la inmunología, de las enfermedades autoinmunes, de la hematología, de la oncología, la investigación desde un punto de vista farmacéutica ha sido, y desde el punto de vista también de los estados, ha sido brutal, ¿no? Y sin embargo la investigación en infecciosas, pues en nuevos antibióticos, pues llama mucho la atención, ¿no? que ha sido muy escasa. De hecho, pues hablando un poco de Remdesivir, no es un fármaco que se haya investigado para el COVID, es un fármaco que tenían en la recámara investigado para otro tipo de proceso y que gracias a Dios pudimos rescatar, porque los fármacos que se han investigado para el COVID pues han costado muchísimo de sacar, y en ese sentido pues el campo de las enfermedades infecciosas nos hemos quedado huérfanos. Antes yo creo que hablaba Miguel un poco ha dejado unas pinceladas sobre lo que son las beta-lactamasas de espectro extendido, sobre la propia Candida auris, sobre muchas de las infecciones, de las epidemias que tenemos nosotros en los hospitales y que realmente nunca han llegado a la población general. Entonces quizá la investigación en antibióticos sea uno de los, me gustaría incluirlo en esa carta de los Reyes Magos. Yo tenía un quinto aspecto de investigación, pero ya creo que es colateral, pero sí que es importante porque con el coronavirus hemos visto también fenómenos de quizás sobreinfección o coinfección. En el momento del ingreso pocos, pero sí en pacientes de UCI, pacientes complicados, ha habido mucha super o coinfección posterior de infección bacteriana multiresistente, de infección fúngica. De hecho, se ha creado un término pues, discutido por algunos, pero que algunos sí que en sus hospitales han visto esa entidad, que es la capa, que es la aspergilosis pulmonar relacionada con el coronavirus, como en su día se vio también con la gripe, la aspergilosis, la infección fúngica relacionada con la influenza. Entonces creo que aquí quizás falta un poco de investigación tanto epidemiológica como diagnóstica, diagnóstico precoz también de todo esto, y definir un poco más qué pacientes podrían, quizás este no es el modelo paciente que estamos viendo ahora, afortunadamente, pero esto sí que ha generado también morbimortalidad en las primeras 3 olas y bueno, pues quizás no sabemos para dónde va a ir esto y ya digo, para mí sería una línea de investigación colateral, pero también le prestaría la atención porque nos ha llevado tiempo, nos ha ocupado tiempo. Pues como vamos ya un poco mal de tiempo y el siguiente bloque es el futuro del COVID como patología endémica, y bueno, ya se han dado bastantes pinceladas en esa Carta de los Reyes de qué le espera al Sistema Nacional de Salud. Como vamos a pasar directamente a las conclusiones y esto también se puede incluir, les voy a pedir a cada uno de ustedes una frase a modo de conclusión de lo que ha sido este tiempo, qué retos le espera al sistema. No sé quién se anima. Bueno, vamos a ver, yo creo que la COVID hemos sido más ágiles y más rápidos los profesionales que las autoridades. Nos hemos adaptado primero a las circunstancias, nos hemos hecho a ello, hemos trabajado como una auténtica montaña rusa, teniendo que ponernos al día continuamente de la información y a veces yendo por delante con los datos que teníamos en marcha. Hemos, yo creo que, dejado en muy buen lugar a la sanidad, y estoy de acuerdo con Miguel, como decía, que hemos podido dejarlo bien, lo suficientemente bien, pero con mucho esfuerzo personal. Queda por aplicar todo el conocimiento que tenemos, queda por organizarnos mejor y por llegar quizás también tanto a la ciudadanía como a las autoridades sanitarias para que esto lo podamos concluir bien. Muchas gracias. Esperanza, a modo de conclusión. Pues yo creo que la COVID ha sido pues, un reto asistencial, de estructuras, ha sido un reto científico, de generar conocimiento e ir adaptándolo, ha sido un reto humano, de sobrecarga de trabajo, de equipos, de relación con el paciente. Entonces yo creo que ha sido un reto brutal al que ha ido que dar respuesta, que los profesionales sanitarios yo creo que en conjunto hemos dado una respuesta continuada, diaria y mantenida, y que hemos aprendido a que no siempre las estructuras nos acompañan
que la gestión es tan importante como la asistencia clínica y que debemos ir muy coordinados, que debemos establecer unos cauces muy directos con la gestión, que se nos tiene que escuchar más allá de la queja y que tenemos que establecer para estar preparados, yo creo que para dos cosas. Una, para estar preparados para futuras pandemias, que las habrá, sino en 5, en 10 o en 15 años, y haber aprendido esa estructura. Y por otro lado, a convivir con la COVID, que es una enfermedad que va a vivir entre nosotros y que tenemos que ir abordándola desde todos los retos que hemos ido comentando y a preparar también las estructuras y a tener esas estructuras para atender a todos estos enfermos, ¿no? Muchas gracias, Esperanza. ¿Perdón? Pues mira, yo me gustaría decir que cuando uno tiene un problema tan importante como el COVID, hay una manera, una fórmula para afrontarlo, que es conocimiento, habilidad multiplicado por actitud. La primera fase, donde no teníamos conocimiento ni habilidad, solo fue actitud la que consiguió sacarnos del atolladero, sobre todo en la primera ola. En la segunda generamos mucha habilidad y mucho conocimiento y estamos en estos momentos un poco aplicándolo. Me gustaría también comentar una frase que le escuché a Bengoa en el Congreso de la Sociedad que decide: estamos dando respuesta a los retos del siglo XXI con una medicina y con unas estructuras del siglo XX, y eso no sirve. Quiero decir, parece que el COVID ha acabado, pero las estructuras siguen siendo absolutamente las mismas y necesitamos un cambio. Quiero decir, hubo un cambio el 11M cuando cayeron cuando pasó lo de los atentados de Madrid, cuando pasó los atentados de las Torres Gemelas, y el COVID ha sido un cambio sustancial que no sé exactamente dónde va a acabar, pero las estructuras de la sanidad no pueden seguir siendo las mismas. La formación de equipos tampoco puede ser... bueno, tengo 3 personas que se dedican un poco a la gestión y tienen mucha responsabilidad entre ellos, y la creación de estos equipos tampoco puede ser exactamente como ha sido hasta ahora. Tenemos que dar una pensada un poco a todo el sistema y hacer que esos cambios se conviertan en realidad, porque los cambios dependen exclusivamente de nosotros. Muchas gracias. Miguel. Es difícil, pero claro, ante un desafío, un reto tan global, tan magno, que era impredecible y que aún sigue siendo inclasificable, incluso el mayor de los últimos 50 años en cuanto a brotes o pandemias, pues requiere también una acción general, global, magna, ¿no? A nivel humano, político, sanitario, social, no digamos económico, es decir, todos los psicos se podrían decir aquí. Pero por resumir, yo creo que están muy bien cosas que hemos aprendido, salimos más fuertes, resiliencia, empatía. Bueno, yo creo que lo que hace falta es experiencia, evidencias, sentido común, valores, sobre todo valores humanos, y después determinación y coherencia y compromiso. Yo creo que un poco de todo esto, agítelo bien en la coctelera y a lo mejor podremos afrontar mejor la siguiente pandemia o brote, sea la viruela de los monos o sea cualquier otra de las, digamos, pues un poco sofisticada y aparentemente divertida de nombre, pero después que la cruda realidad es más dura. Muchísimas gracias, nos hemos quedado sin tiempo. Les quería agradecer a ustedes por venir y acompañarnos. Y hasta aquí el debate, muchas gracias.